Imagina la escena. La noche es profunda. El viento sopla con fuerza y las olas del mar parecen tragarse la pequeña embarcación. Los discípulos están cansados, exhaustos de remar durante horas, y la tormenta no da señales de calmarse. El miedo ya no es solo un sentimiento, es una realidad que oprime el corazón de cada uno. De repente, en medio de la oscuridad, aparece una figura caminando sobre las aguas. Asustados, piensan que es un fantasma, pero entonces una voz se eleva sobre el rugido del viento, firme y serena a la vez. Tened ánimo. Soy yo, no temáis. Mateo 14:27. Así comienza una de las historias más impactantes de la Biblia. El momento en que Pedro decide salir de la barca y caminar sobre el agua hacia Jesús. Un momento que no solo marcó su vida, sino que sigue siendo un llamado para todos nosotros. Confiar en la voz de Cristo incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. El mar de Galilea es una metáfora perfecta de la vida. A veces está tranquilo, otras veces se agita con tormentas repentinas. Y en medio de esas tormentas, Jesús se manifiesta para enseñarnos que la fe no se prueba en la calma, sino en el caos. Pedro, al escuchar la voz del Maestro, hizo una petición audaz. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Su deseo no era solo confirmar que aquel era Jesús, sino participar del milagro. Entendió que si realmente era el Señor, su palabra bastaba para hacerlo capaz de lo imposible. Y Jesús respondió con una sola palabra: ven. Mateo 14:29. Ese llamado resume la vida cristiana. Dejar la seguridad de la barca para caminar en confianza sobre el incierto mar de la fe. La barca representa nuestra zona de confort, lo que conocemos, lo que controlamos, lo que nos da una falsa seguridad. Salir de ella es arriesgado, porque las aguas no ofrecen estabilidad. Pero es allí donde Jesús nos llama, al terreno de lo imposible, donde solo su palabra nos sostiene. Pedro obedeció, y, para asombro de todos, comenzó a andar sobre el agua. Cada paso no se apoyaba en su fuerza, sino en la palabra de Cristo. Mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, la tormenta no podía derribarlo. La lección es clara. La fe no elimina la tormenta, sino que nos permite caminar sobre ella. Muchas veces pedimos a Dios que calme el mar antes de movernos, pero Él a veces nos invita a caminar en medio del viento para que aprendamos que su presencia es más fuerte que cualquier tempestad. Cuando Pedro apartó su mirada de Jesús y se fijó en el viento, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Clamó: Señor, sálvame. Mateo 14:30. Mientras su enfoque estaba en Cristo, permaneció firme. Cuando miró las circunstancias, cayó. Esta verdad sigue siendo actual. La fe no es solo empezar, es perseverar con la mirada puesta en el Señor. Pero lo más hermoso es que Jesús no lo dejó hundirse. La Escritura dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Su gracia se mostró aún en la debilidad de Pedro. Y esto nos consuela. No necesitamos una fe perfecta para recibir el socorro de Dios. Basta con clamar, y su mano siempre estará extendida. Ese llamado en medio de la noche sigue vigente para nosotros. Todos tenemos barcas que nos dan seguridad, recursos, hábitos, comodidades. Pero Jesús nos llama a salir de ellas y a confiar solo en su palabra. Al final, los discípulos, maravillados, dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:33. El milagro no solo fortaleció a Pedro, sino también a todos los que lo presenciaron. Así también, cuando decidimos confiar en Cristo y dar pasos de fe, nuestra vida se convierte en testimonio para otros. Este primer tópico nos enseña que, en medio de las noches oscuras de la vida, Jesús nos llama. Su voz atraviesa las tormentas y nos invita a salir de la barca. El paso puede ser arriesgado, pero es allí donde descubrimos la verdadera esencia de la fe: confiar en Cristo más allá del miedo.
más allá de las olas, más allá de lo imposible. La fe siempre se enfrenta a un enemigo silencioso pero poderoso: el miedo. El miedo es esa voz que nos paraliza, que nos hace dudar, que nos convence de que lo imposible nunca será posible. En la experiencia de Pedro caminando sobre las aguas, el miedo aparece como un adversario directo de la fe. La escena es clara. Mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, Pedro avanzaba con firmeza, pero cuando se fijó en el viento y en la fuerza de la tormenta, comenzó a hundirse. Esta dinámica revela una verdad espiritual que atraviesa todas las generaciones. La mirada determina la fuerza de nuestra fe. La Escritura nos relata: mas al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Mateo 14:30. La tormenta ya estaba allí desde el principio. El mar no se volvió más violento de repente. Lo que cambió fue la dirección de la mirada de Pedro. Mientras miraba al Maestro, el viento no tenía poder sobre él. Cuando se fijó en las olas, el miedo lo arrastró hacia abajo. Esto nos enseña que muchas veces la verdadera batalla no está en lo que nos rodea, sino en donde fijamos nuestra atención. El mundo puede estar en caos, la tormenta puede rugir, pero si nuestros ojos están en Jesús, la fe nos sostiene. En cambio, si nuestra mirada se enfoca en el peligro, en la amenaza, en el tamaño del problema, el miedo nos hunde. El miedo es natural, pero la fe es sobrenatural. El miedo mira las circunstancias, la fe mira al Salvador. El miedo nos convence de que estamos solos. La fe nos recuerda que Cristo está con nosotros. El miedo nos hunde en las aguas de la desesperación. La fe nos permite caminar sobre ellas. Pedro comenzó bien, y eso es algo que también debemos reconocer. Tuvo la valentía de salir de la barca cuando nadie más se atrevió. Los otros discípulos permanecieron seguros en el bote, observando desde lejos. Pedro dio el primer paso. Y, sin embargo, ese mismo hombre que tuvo el valor de caminar sobre el agua, también experimentó la fragilidad de dudar. Este contraste nos muestra que la fe no es una línea recta ascendente, sino una lucha constante entre la confianza y el temor. Lo que sucedió después es una de las expresiones más hermosas de la gracia de Cristo. La Biblia dice: y al momento Jesús, extendiendo la mano, le sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Jesús no esperó a que Pedro se hundiera por completo. Respondió inmediatamente a su clamor. Esta imagen es profundamente consoladora. Aun cuando nuestra fe vacila, la mano del Señor está lista para sostenernos. Este detalle revela dos aspectos importantes. Primero, que la fe no necesita ser perfecta para recibir la ayuda de Dios. Pedro dudó, pero aún así fue rescatado. Segundo, que Jesús no solo salva, sino que también corrige. Su pregunta, ¿por qué dudaste?, no fue un reproche destructivo, sino una enseñanza amorosa. Jesús quería que Pedro entendiera que el verdadero poder no estaba en sus pasos sobre el agua, sino en la confianza en la palabra del Maestro. La mirada que sostiene es, entonces, aquella que se fija en Cristo por encima del miedo. No significa que el viento desaparecerá, sino que no tendrá la última palabra. La tormenta puede seguir rugiendo, pero la fe nos hace caminar. La clave está en la dirección de los ojos del corazón. Si reflexionamos sobre nuestra vida, nos damos cuenta de que muchas veces hemos comenzado a caminar en fe, pero luego el miedo nos ha hecho titubear. Quizás hemos dado pasos de obediencia, un ministerio, una decisión difícil, un cambio de vida. Pero en medio del camino, los vientos de la duda han soplado fuerte y hemos comenzado a hundirnos. En esos momentos, el clamor de Pedro se convierte en el nuestro: Señor, sálvame. Y la respuesta de Jesús sigue siendo la misma: su mano extendida, su gracia inmediata, su poder que sostiene. Este pasaje también nos recuerda que la fe no es un esfuerzo humano aislado, sino una relación viva con Cristo. No se trata de creer en nuestra propia fuerza, sino en su poder.
Pedro no caminó sobre las aguas porque era valiente o fuerte, sino porque Jesús lo llamó. El mismo que dijo, «Ven», fue el que lo sostuvo. La mirada que sostiene es la que reconoce que dependemos completamente de Él. El miedo, en cambio, nos hace olvidar quién está delante de nosotros. Nos hace pensar que las olas son más poderosas que aquel que las creó. Nos convence de que el viento es más fuerte que la voz del Señor, y es allí donde debemos decidir. ¿A quién escucharemos? ¿A la tormenta que ruge o a Jesús que nos llama? El relato concluye con un detalle conmovedor. Cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, el viento cesó, y los discípulos, atónitos, adoraron diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Mateo 14:33. Aquí entendemos que todo el episodio no fue solo para Pedro, sino también para los demás discípulos. Su experiencia personal de fe y de duda terminó siendo testimonio para todos los que observaban. La mirada de Pedro hacia Jesús no solo lo sostuvo a él, sino que fortaleció la fe de toda la comunidad. Esa es otra enseñanza poderosa. Nuestra fe no es solo para nosotros. Cuando mantenemos nuestros ojos en Cristo en medio de la tormenta, nuestra vida se convierte en testimonio que anima a otros a creer. Cada paso sobre las aguas, cada rescate en medio del hundimiento, cada clamor respondido se convierte en semilla de fe para quienes nos rodean. Hoy también enfrentamos tormentas, crisis económicas, enfermedades, incertidumbres, temores internos. Y la lección de Pedro sigue vigente. La dirección de nuestra mirada define nuestra fuerza. Si nos enfocamos en las olas, nos hundiremos. Si mantenemos nuestros ojos en Jesús, caminaremos. La fe no es negar la existencia del viento, sino afirmar que Cristo es más grande que Él. La fe no es cerrar los ojos a la tormenta, sino abrirlos más para ver al Señor en medio de ella. La fe que vence el miedo es aquella que dice, «Aunque el viento sople, yo confiaré. Aunque las olas se levanten, yo miraré al Maestro. Aunque mi corazón tiemble, yo recordaré que su mano siempre está extendida». Así, la mirada que sostiene no es un acto de un momento, sino una disciplina constante. Es elegir, día tras día, enfocar el corazón en Cristo. Es recordarnos, en cada situación, que nuestro destino no lo determinan las olas, sino aquel que camina sobre ellas. La escena de Pedro caminando sobre las aguas no termina en su clamor desesperado ni en el reproche de Jesús por su poca fe. Termina en una revelación más grande, la gracia de un Salvador que extiende su mano, que levanta al caído y que transforma la duda en testimonio. Este último momento de la historia no es un fracaso, sino un retrato perfecto del amor de Cristo hacia los que se atreven a confiar en Él, aun con temores y debilidades. Cuando Pedro comenzó a hundirse, su grito fue simple y urgente: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. No elaboró una oración larga, no buscó palabras adornadas. En su desesperación, solo clamó. Y la Escritura declara, y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. Mateo 14:31. Esa frase, «al momento», revela la prontitud del Señor para socorrer a quienes lo invocan. No hubo demora, no hubo condiciones. La mano de Cristo estuvo allí inmediatamente. Este detalle nos muestra que la gracia de Dios es más grande que nuestra fe vacilante. Pedro había dudado, había temido, había perdido la concentración. Pero aún así, Jesús lo levantó. Esto nos recuerda que no somos sostenidos por la perfección de nuestra fe, sino por la fidelidad de aquel en quien creemos. Nuestra confianza puede tambalear, pero su gracia nunca falla. Después de levantarlo, Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No fue una condena, sino una lección. Cristo no negó la valentía de Pedro al salir de la barca. Lo que hizo fue enseñarle que la fe debe mantenerse firme hasta el final. Ese momento no anuló su paso sobre las aguas, sino que lo convirtió en una enseñanza aún más profunda. La vida cristiana es un caminar constante entre la fe y la gracia. Lo más impactante sucede cuando ambos suben a la barca. La Escritura relata:
y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Mateo 14, 32, 33. El milagro no fue solo que Pedro caminara sobre el agua, ni siquiera que Jesús lo salvara al hundirse. El verdadero milagro fue la revelación. Los discípulos comprendieron quién estaba con ellos. La tormenta se convirtió en un escenario de adoración. Lo que parecía una noche de terror se transformó en un altar en medio del mar. Aquí encontramos la conclusión más poderosa. Las tempestades de la vida no vienen para destruirnos, sino para revelarnos más profundamente quién es Cristo. Los vientos nos obligan a clamar, las olas nos sacuden, pero en medio de todo descubrimos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. La mano extendida de Jesús no fue solo para Pedro, también es para nosotros. Todos, en algún momento, hemos comenzado a hundirnos en las aguas del miedo, de la duda, de la desesperación. Todos hemos sentido que la tormenta es más fuerte que nuestra fe. Pero este pasaje nos recuerda que, aún en esos momentos, la gracia del Señor está lista para levantarnos. Cada caída puede convertirse en oportunidad de experimentar su misericordia. Cada duda puede transformarse en ocasión para conocer su fidelidad. Cada clamor desesperado encuentra respuesta en su mano extendida. La conclusión de esta historia también nos llama a reflexionar sobre nuestra vida actual. ¿Qué barca necesitamos dejar para caminar en fe? ¿En qué aguas nos estamos hundiendo por haber quitado los ojos de Jesús? ¿Dónde necesitamos clamar hoy: «Señor, sálvame»? La respuesta sigue siendo la misma que Pedro recibió. Una mano fuerte que nos sostiene, una voz que calma nuestras dudas y una presencia que trae paz en medio del caos. La tormenta puede ser grande, pero Cristo es mayor. Las olas pueden rugir, pero su palabra tiene más autoridad. El legado de esta experiencia quedó grabado en el corazón de los discípulos y, siglos después, sigue fortaleciendo nuestra fe. Pedro falló, sí, pero también caminó sobre el agua. Dudó, pero también experimentó la gracia que lo levantó. Su historia nos muestra que la vida cristiana no se trata de no caer nunca, sino de saber que siempre habrá una mano extendida para levantarnos. Y lo más importante, lo que comenzó como un momento de miedo terminó en adoración. Los discípulos se postraron y declararon: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Esa es la meta de toda experiencia con Cristo, que nuestra fe, aún en medio de la tormenta, nos lleve a reconocer su divinidad, su poder y su amor inquebrantable. La historia de Pedro sobre las aguas no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestras propias batallas. Nos recuerda que la fe es dar pasos en lo imposible, que la mirada en Cristo es lo que nos sostiene y que su gracia siempre estará para levantarnos. La tormenta nunca tendrá la última palabra. La última palabra siempre será de Jesús. Así que hoy, cualquiera sea la tempestad que estés enfrentando, escucha su voz. Ven. Atrévete a salir de la barca. Fija tus ojos en Él. Y si llegas a hundirte, no temas. Su mano ya está extendida para levantarte. Porque al final, la verdadera victoria no está en no caer, sino en conocer más profundamente al Dios que nos salva una y otra vez. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesite recordar que, incluso en medio de la tormenta, Jesús sigue teniendo la mano extendida.